Mi hija me llamó llorando: papá, el novio de mamá me golpeó otra vez. Dijo que si te lo cuento, también te hará daño a ti. Yo estaba a 800 kilómetros, en un viaje de trabajo. Cuando llamé a mi exesposa, me dijo que era una mentirosa. Iván jamás le haría daño a nadie, gritó. Pero de fondo lo escuché gritar: dile a tu padre que él es el próximo. Sin pensarlo, reservé el primer vuelo de regreso. Y no iba solo. Mi hija me llamó llorando, con la voz hecha pedazos. Papá, el novio de mamá me pegó otra vez. Me advirtió que si te lo cuento, también va a lastimarte. En ese momento yo estaba a 800 kilómetros de distancia, metido en un viaje de trabajo. Apenas colgué, marqué el número de mi exesposa. Ella respondió al instante, y como siempre, con ese tono agresivo que usaba conmigo. Tu hija es una mentirosa. Marco jamás le haría daño a nadie, me gritó. Pero mientras hablaba, escuché claramente la voz de ese hombre de fondo. Dile a tu padre que él es el siguiente. Eso bastó para que mi sangre hirviera. No perdí ni un segundo, abrí la computadora y compré el primer vuelo de regreso. No pensaba ir solo. Estaba en un motel en Phoenix, cerrando el día después de cazar fugitivos, porque ese es mi trabajo. Soy agente federal, y viajar es parte de mi vida. Pero cuando vi el nombre de Sofía, mi hija de 7 años, en la pantalla del teléfono, supe que lo que venía no era algo de rutina. Contesté de inmediato. Papá, susurró, apenas podía hablar del temblor en su voz. El novio de mamá me golpeó otra vez. Me dijo que si te lo cuento, te hará daño a ti también. Sentí como si me arrancaran el corazón. Mi niña estaba a cientos de kilómetros, sola con Marina, mi ex. Y lo peor, estaba aterrada. ¿Dónde estás, princesa? Le pregunté, tratando de sonar calmado. En mi cuarto, cerré la puerta. Tengo miedo. No abras a nadie, quédate ahí. Ya voy para allá. ¿Te quiero? Colgué y marqué a Marina. Sofía me llamó. Dijo que Marco la golpeó. Ella soltó una risa seca que me heló la sangre. Eso es mentira. Sofía inventa cosas para llamar la atención. Marco no lastimaría a una mosca. ¿Entonces por qué llora así? Repliqué. Porque es una mentirosa, gritó. Y entonces volvió a escucharse Marco de fondo, con esa voz cargada de veneno. Dile a tu padre que él es el próximo. Lo negaron todo, pero para mí no había más dudas. Cerré la llamada. No iba a perder tiempo discutiendo con una mujer que defendía semejante basura. Compré el primer vuelo de regreso, que salía en 3 horas. Enseguida marqué a mi hermano, Daniel, soldado de fuerzas especiales. Hermano, necesito que vengas conmigo. Es Sofía, está en peligro. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba la llamada, las amenazas y la negación de Marina. Nos vemos en el aeropuerto. Llevaré lo necesario. Sabía que con él a mi lado podría enfrentar lo que fuera. También envié un mensaje a un contacto de la oficina. Necesito todo sobre Marco García, urgente. Él respondió rápido: dame unas horas. El vuelo se hizo eterno. Mi instinto de agente me gritaba que Marco no era solo un abusador cualquiera. Había algo más oscuro en su manera de hablar, como si estuviera acostumbrado a manipular y a infundir miedo. Cuando aterrizamos, ya tenía un mensaje de mi contacto. Marco García, antecedentes por abuso infantil, casos cerrados sin pruebas, alias sospechoso, conexiones raras. Mucho cuidado. Eso lo cambiaba todo. Marco no era un simple maltratador, era peor. Fui directo a casa de Marina a las 2 de la madrugada. Toqué fuerte. ¿Qué haces aquí? Me soltó, molesta. ¿Dónde está Sofía? Pregunté entrando sin pedir permiso. Durmiendo. No la vas a sacar de aquí. Tu novio la golpeó y me amenazó. No me voy sin ella. Marco apareció desde el pasillo con una sonrisa que me provocaba romperle la cara ahí mismo. Tranquilo, hombre. No hay ningún problema. El problema eres tú, le respondí, avanzando. Daniel me detuvo de un brazo, manteniéndome centrado. Marina insistía que Sofía estaba bien, que me largara. Pero yo no pensaba irme hasta verla. Al final subió y bajó con ella. Mi niña traía los ojos rojos de tanto llorar y un moretón en el brazo. Cuando me vio, corrió a mis brazos. Papá, murmuró contra mi pecho. Ya estoy aquí, y pequeña. Nos vamos. Marina gritó que no podía llevármela, pero no le hice caso.
Marco se quedó quieto, observando con una calma que me puso peor espina aún. Llevé a Sofía a un hotel. Daniel se quedó con ella mientras yo iba a la oficina. Los informes de mi contacto eran escalofriantes. Marco tenía a su nombre una unidad de almacenamiento. Me fui directo. El candado no fue problema. Dentro había cajas, discos duros y papeles. Lo que encontré me revolvió el estómago: fotos, nombres, fechas. Entre ellos, estaba el de mi hija. Había notas con planes para llevársela lejos. Regresé al hotel, pálido de rabia. Esto no es solo Marco, le dije a Daniel. Es parte de algo mucho más grande. Él me miró serio. ¿Qué hacemos? Proteger a Sofía primero. Y luego, ir por ese hijo de perra. Esa misma noche me llegó un mensaje anónimo: Marco sabe que entraste a su unidad. Cuidado. Eso confirmaba que nos tenían vigilados. Decidí llevar a Sofía con mi madre, el único sitio donde me sentía tranquilo de verdad. La abracé fuerte antes de irme. Todo va a estar bien, pequeña, le prometí, aunque ver el miedo en sus ojos me partía el alma. ¿Vas a volver pronto, papá? Me preguntó apretando mi mano. Sí, mi amor. Te lo prometo. Le besé la frente, con el corazón hecho trizas. Me partía el alma dejar a Sofía, pero no había alternativa. Subí al auto, y mientras respiraba hondo, revisé el teléfono. Tenía un mensaje nuevo de mi contacto: Marco fue visto en un motel de la carretera 49. No era gran cosa, pero al menos era una pista. Le mandé un texto a Daniel: voy al motel de la carretera 49. Si no sabes de mí en 2 horas, ven por mí. Su respuesta fue rápida, seca como siempre: entendido. Ten cuidado, ese tipo no está solo. No necesitaba que me lo recordara. Los hombres que habíamos reducido en el almacén no eran matones de esquina. Tenían papeles que hablaban de una red bien organizada, con nombres en clave y fechas marcadas. El administrador seguía siendo un fantasma, pero Marco era la llave para llegar hasta él. Al amanecer llegué al motel. Era de esos sitios olvidados en medio de la nada, con letreros rotos y autos oxidados en el estacionamiento. Me puse una gorra, fingí ser un viajero cualquiera y entré a la recepción. El encargado ni levantó la vista de su celular hasta que le deslicé un billete de 20. Busco a un amigo, le dije. Marco García. Alto, pelo corto, tatuaje en el cuello. El tipo masculló. Habitación 12. No vi nada, ok. Asentí y salí. El cuarto quedaba al final del pasillo exterior. Me acerqué despacio, echando un ojo a las ventanas. Las cortinas estaban cerradas, pero la ventana entreabierta dejó salir la voz de Marco. Hablaba por teléfono. No, no estoy loco. El padre de la niña estuvo en la unidad. Sabe demasiado. Hay que movernos ya. Apreté los dientes, la rabia quemándome el pecho. Pero no me lancé. Necesitaba pruebas, no solo venganza. Saqué el celular y empecé a grabar. Marco siguió. El administrador quiere terminar esto. La escuela es el lugar. Todo listo para mañana. Después, nos llevamos a la niña y acabamos con el padre. Sentí que la sangre me hervía, pero me alejé antes de hacer una estupidez. Si lo atrapaba ahí mismo, los demás seguirían adelante con el plan, y lo de la escuela no se detendría. Llamé a Daniel de inmediato. Marco está en un motel. Mañana van por la escuela. ¿Qué tan grande es esto? Preguntó. Explosivos, trata, todo lo del almacén. Y quieren a Sofía. Daniel soltó un gruñido. Voy para allá. ¿Plan? Seguirlo. Si lo agarramos ahora, perdemos al administrador. Pero no podemos permitir que toquen la escuela. Traeré equipo, dijo. Ese día lo pasé dentro del auto, vigilando. Al atardecer, Marco salió y subió a una camioneta negra. Lo seguí a distancia hasta un taller en una zona industrial. 2 hombres lo recibieron, uno con una cicatriz en la cara. Vi cómo intercambiaban una bolsa antes de meterse al lugar. No necesité acercarme más, olía a negocio sucio. Cuando Marco regresó al motel ya era de noche. Daniel apareció poco después con una mochila cargada, radios, binoculares, chalecos, armas. No pregunté cómo los consiguió, ni quería saberlo. ¿Qué tenemos? Me dijo mientras revisaba su pistola. Marco y al menos 2 hombres. Mencionó explosivos, la escuela, y a Sofía. Creo que la quieren como carnada.
Daniel asintió con esa calma suya. Golpeamos primero. ¿Cómo? El taller, esta noche. Si ahí están los explosivos, los destruimos. Después vamos por Marco. Nos movimos sin perder tiempo. Afuera del taller había un vigilante fumando. Daniel lo dejó inconsciente en un parpadeo, sin ruido. Dentro encontramos un sótano lleno de cajas. Y ahí estaban, explosivos, mapas de la escuela, listas de nombres. El de Sofía estaba escrito con tinta roja. Se me revolvieron las tripas. Esto es una maldita locura, susurró Daniel. Sí, pero antes, fotos, le respondí, sacando el celular. Registramos todo, y luego Daniel roció gasolina. Al salir, dejó caer un fósforo. El fuego devoró el taller mientras arrastrábamos al guardia inconsciente a un sitio apartado. No quería que muriera. Ya en el auto, revisamos las fotos. Los mapas señalaban accesos a la escuela y horarios exactos. Planeaban atacar en pleno recreo, con todos los niños afuera. Había una nota que me heló: la niña va con el administrador después del trabajo. Marco no actúa solo, le dije a Daniel. Hay alguien grande detrás. Entonces hacemos que hable, respondió. Volvimos al motel. Justo lo vimos salir con una maleta. Lo seguimos hasta un estacionamiento vacío, pero una camioneta apareció y de ella bajaron dos tipos armados. Abrieron fuego. Nos cubrimos tras un contenedor. Gran idea seguirlo sin refuerzos, gritó Daniel, disparando. No había tiempo, le contesté, derribando a uno de los hombres. Marco corrió a la camioneta y huyó. Alcanzamos a capturar al segundo. Lo tiré al suelo con la rodilla clavada en su pecho. ¿Quién es el administrador? Le grité. No sé, jadeaba. Solo sigo órdenes de Marco. Lo atamos y lo llevamos a un viejo almacén que Daniel conocía. No era legal, pero no me importaba. Tras un rato, el hombre habló. Marco trabaja para alguien llamado Gabriel. No sé el apellido. Maneja todo: niños, envíos, dinero. Marco hace el trabajo sucio. ¿Dónde lo encontramos? Nunca lo vi. Marco recibe órdenes por teléfono. ¿Y la escuela? Es distracción. La policía correrá detrás de la explosión mientras mueven niños. La niña, Sofía. Gabriel la quiere para algo especial. No sé por qué. Lo dejamos amarrado y nos fuimos. Esto es más grande de lo que pensé, le dije a mi hermano. Marco es el eslabón débil. Si lo atrapamos, llegamos a Gabriel. Pero Marco había desaparecido. Registramos el motel, el taller, nada. Al amanecer, mi contacto llamó. La escuela ya está vigilada. Encontré algo: Gabriel Knox. Exagente de la CIA. Desapareció hace 10 años. Rumores de redes criminales. Es un fantasma. Un exagente de la CIA, de golpe, todo encajó. La disciplina, la organización, los recursos. Pero también significaba que atraparlo sería casi imposible. Aún así, no podía detenerme. Sofía dependía de mí. Volví a casa de mi madre y encontré a mi hija coloreando, tratando de ser una niña normal. Me arrodillé frente a ella. Todo va a estar bien, pequeña, le dije, aunque no estaba tan seguro. Ella levantó la vista, con miedo en los ojos. ¿Vas a volver pronto, papá? Le besé la frente. Sí. Te lo prometo. Esa noche, Daniel y yo trazamos el siguiente movimiento. Marco andaba suelto, y Gabriel era un fantasma. Pero entre los documentos del taller había algo, una dirección repetida varias veces. Un rancho en Arizona. Si vamos allá, dijo Daniel, serio, es todo o nada. Entonces es todo, respondí, no sabía qué encontraríamos. Pero no iba a parar hasta que Sofía estuviera a salvo. La pista del rancho en Arizona era lo único que teníamos. Gabriel Knox, el exagente de la CIA detrás de la red de tráfico, era un fantasma. Pero Marco era nuestro boleto para llegar a él. Y aunque Marco había escapado, no podía esconderse para siempre. Daniel y yo nos preparamos esa noche. Empacamos lo esencial: armas, chalecos, un par de radios y los documentos que copiamos del taller. Si el rancho era el centro de operaciones de Gabriel, íbamos a necesitar todo lo que tuviéramos a mano. Antes de salir, pasé por la casa de mi madre para ver a Sofía. Estaba dormida, abrazando un osito de peluche. Me quedé un momento mirándola,
prometiéndome que esto terminaría pronto. ¿Listo?, preguntó Daniel desde la puerta. Sí, dije, aunque el peso en mi pecho no se iba. Vamos a terminar con esto. El viaje a Arizona fue largo, casi 10 horas en auto. No hablamos mucho, pero la tensión entre nosotros era palpable. Daniel revisaba los mapas del rancho que encontramos en las fotos, mientras yo intentaba mantener la cabeza fría. Gabriel no era un criminal común. Un exagente de la CIA sabía cómo cubrir sus huellas, cómo pelear, cómo desaparecer. Pero yo tenía algo que él no, una razón para no rendirme. Llegamos al rancho al anochecer. Era un lugar aislado, en medio del desierto, rodeado de colinas secas. Una cerca alta y cámaras de seguridad marcaban el perímetro. No había luces encendidas, pero eso no significaba que estuviera vacío. Aparcamos a 1 kilómetro y nos acercamos a pie, moviéndonos entre las sombras. Esto está demasiado tranquilo, murmuró Daniel, revisando con binoculares. Demasiado para ser el escondite de un tipo como Gabriel. Eso me preocupa más, dije. Mantén los ojos abiertos. Cortamos un hueco en la cerca y entramos. El rancho tenía un edificio principal, un granero y un par de estructuras más pequeñas. Nos dividimos, Daniel fue al granero, yo al edificio principal. La puerta estaba sin seguro, lo que me puso los nervios de punta. Entré, pistola en mano, moviéndome en silencio. El interior estaba oscuro, con olor a polvo y algo más, algo metálico. Encontré una oficina con computadoras y archivos. Revisé rápido y vi nombres, fechas, rutas de envío. Era la red de Gabriel, todo documentado. Pero lo que me heló la sangre fue una foto de Sofía, clavada en un tablero con una nota: entrega prioritaria. No había tiempo para procesarlo. Escuché un clic detrás de mí. Me giré y vi a Marco, apuntándome con una pistola. Su sonrisa era puro veneno. Te dije que eras el próximo, dijo. No debiste tocar a mi hija, respondí, sin bajar mi arma. No es personal, dijo. Solo negocios. Gabriel paga bien, y tu niña es especial. Quise dispararle ahí mismo, pero un ruido en la puerta me detuvo. 2 hombres entraron, armados. Estaba en desventaja. Bajé el arma lentamente, fingiendo rendirme, mientras calculaba mis opciones. Gabriel quiere verte, dijo Marco. Pero primero, vamos a divertirnos, no le di tiempo. Me lancé contra el hombre más cercano, desarmándolo con un golpe rápido. Disparé al segundo, que cayó al suelo. Marco intentó correr, pero lo tacleé. Rodamos por el piso, forcejeando. Era fuerte, pero yo estaba furioso. Le di un puñetazo en la cara y lo inmovilicé. ¿Dónde está Gabriel?, grité. Marco se rió, con sangre en los dientes. No lo encontrarás. Es un fantasma. Un disparo resonó afuera. Daniel. Até a Marco con un cable que encontré y corrí al granero. Encontré a mi hermano enfrentándose a 3 hombres. Uno ya estaba en el suelo, pero los otros lo tenían acorralado. Me uní al tiroteo, derribando a uno. Daniel se encargó del otro. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo, jadeando. Pero esto es un maldito avispero. Revisamos el granero. Había jaulas vacías, demasiado pequeñas para animales. Mi estómago se revolvió. Esto no era solo un escondite, era un centro de operaciones para la red de tráfico. Encontramos más documentos, incluyendo un itinerario que mencionaba a Gabriel en el rancho esa misma noche. Está aquí, dije. Tenemos que encontrarlo. Volvimos al edificio principal. Marco seguía atado, pero ahora estaba callado, con la mirada perdida. No me fiaba. Lo arrastramos con nosotros mientras registrábamos el lugar. En el sótano, encontramos una sala de control con monitores que mostraban el rancho y las carreteras cercanas. Gabriel estaba preparado para cualquier cosa. Un motor rugió afuera. Corrimos a la ventana y vimos una camioneta saliendo a toda velocidad. Es él, dije. Dejamos a Marco y corrimos al auto. La persecución fue intensa, el desierto volando a nuestro alrededor. La camioneta de Gabriel era rápida, pero no lo suficiente. Disparé a las llantas y el vehículo dio un giro brusco, estrellándose contra una roca. Nos acercamos con cuidado. Gabriel salió, cojeando, con una pistola en la mano. Era mayor de lo que esperaba, con el pelo canoso y una mirada fría. No saben con quién se meten, dijo. Sé exactamente con quién me meto, respondí. Un monstruo que usa niños para sus negocios. Gabriel se rió.
Negocios son negocios. Tu hija habría sido un buen activo. Daniel lo derribó de un golpe antes de que pudiera disparar. Lo atamos y revisamos la camioneta. Había laptops, dinero y más documentos. Todo lo que necesitábamos para desmantelar la red. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Daniel. No merece vivir, dije, pero sabía que no podía convertirme en lo que él era. Lo entregamos. Que la justicia se encargue. Volvimos al rancho y encontramos a Marco intentando escapar. No lo logró. Lo entregamos a la policía junto con Gabriel y las pruebas. Los documentos y discos duros eran suficientes para encerrar a docenas de traficantes. La red se derrumbó en semanas, pero no me sentía en paz. Renuncié a mi trabajo como agente. No podía seguir dentro de un sistema que dejaba a cabos sueltos. Sofía estaba a salvo, pero había más niños ahí fuera y más depredadores como Gabriel. Marco no duró mucho en prisión, alguien se encargó de él. No lloré por él, me mudé con Sofía a una ciudad pequeña. Ella volvió a sonreír, a jugar, a ser una niña. Pero yo cambié. Me convertí en otra cosa, alguien que caza monstruos en las sombras, sin placa, sin reglas. Daniel me ayuda cuando puede, pero esto es personal. Cada noche, antes de dormir, miro a Sofía y recuerdo por qué lo hago. Nadie volverá a tocarla. Y mientras haya depredadores sueltos, no descansaré.